Bueno, creo que ya podemos comenzar. Bien, buenas noches, estimados participantes. Mi nombre es Estefany Carrasco, soy parte del equipo de programas de capacitación del Instituto de Regulación y Finanzas de la Universidad de SAN. Permítame, por favor, hacer una breve presentación de nuestro instituto. Listo. Bueno, como les comentaba, somos el Instituto de Regulación y Finanzas de la Universidad de SAN. Somos líderes en los sectores regulados y económicos. Tenemos ya 20 años de trayectoria en capacitación y consultoría empresarial. Más de 10.000 profesionales se han capacitado a través de nuestros programas de especialización. También más de 250 instituciones, tanto públicas como privadas, han sido atendidas a través de nuestras consultorías. Hemos realizado también asesorías económicas financieras, valorizaciones de activos y empresas, y también más de 50 empresas, tanto del sector público como privado, han realizado capacitaciones a través de nuestros servicios. Bien, nosotros también brindamos soporte en el desarrollo y fortalecimiento de instituciones públicas y privadas a nivel nacional, en diferentes temas económicos, financieros, regulatorios y legales. Asimismo, brindamos capacitación especializada en distintos sectores, como los que pueden apreciar: agua y saneamiento, gestión pública, salud médica, telecomunicaciones, hidrocarburos y gas, seguridad y salud en el trabajo, entre otros. Y bueno, finalmente quisiera mencionarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, y pueden conocer más sobre nuestros programas a través de nuestra tienda virtual o e-commerce. Les voy a dejar el link en el chat de la sala. Bueno, ahora desde FRI nos complace en presentar la conferencia Transición Energética en el Mercado de Hidrocarburos a cargo del profesor Víctor Murillo. Él es ingeniero electricista por la Universidad Nacional del Centro del Perú. Cuenta con un máster de Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú y un máster en Regulación Económica de los Servicios Públicos por la Universidad de Barcelona. Se ha desempeñado como gerente de operaciones y jefe del Fondo de Inclusión Social Energético FICEN o SINERMIN. Es ex viceministro de Hidrocarburos también del Ministerio de Energía y actualmente es presidente de la empresa Generación del Sur, Eje Sur. Bienvenido, profesor. Muchas gracias por acompañarnos en esta conferencia. Quisiera comentarles a los participantes que esta conferencia tendrá lugar a respuesta de preguntas al finalizar la exposición. Por favor, siéntanse en la libertad de dejarnos sus preguntas a través del chat de la sala. Nuevamente, profesor, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Sí, muchas gracias a la invitación realizada por el FRI en esta oportunidad para conversar. Podemos tener una conversación un poco más cercana respecto a la transición energética y obviamente desde el ángulo, desde el lado de hidrocarburos, ¿no? Que quizás es el sector o el subsector que debería tener un dinamismo mayor en términos de cómo enfrentar la transición, ¿no? Entonces, de manera que creo que va a ser pues, un intercambio. Por lo menos yo tengo algunas informaciones y puntos de vista este, que luego podría obviamente provocar algunas preguntas y qué mejor para conversar y tratar el tema, ¿no? Yo tengo una presentación, Stephanie, si me permites, voy a tratar de compartirla ahora mismo. Sí, claro, profesor. Entonces, ¿me ayudas? No sé si está viéndose en este momento. Sí, está cargando la... Ya, listo, ahora se puede ver. Ok. Bien, y más o menos está previsto para unos 50 minutos o una hora máximo la presentación. Tiene digamos, tres bloques. En una primera parte voy a comentarle respecto al tema global, porque el tema de la transición energética es un fenómeno que viene sucediendo
y como quiera que los temas energéticos en el país y buena parte del mundo se manejan en términos de mercados integrados, en mercados del mundo. Entonces es importante conocer qué está pasando, ¿no? En un segundo bloque yo voy a comentarles qué está pasando en el Perú, cuáles son los retos básicamente que tenemos que enfrentar como país, con estadística obviamente nuestra. eh, y en el último bloque comentarles respecto a a mi visión, ¿no? Basado en todo lo que en todo lo que viene sucediendo, pero quizás con un enfoque de oportunidad, ¿no? O sea, quizás el país debería ver esto como una gran oportunidad, que es un poco lo que vamos a comentar, ¿no? Bueno, ahí están mis datos, un poco se comentó. Y cuando hablamos de transición energética, obviamente tenemos que referirnos a la energía. Y yo elegí estos dos textos que más o menos simplifican de alguna manera lo que representa la energía. Señala que es la sangre de la economía, es el insumo crítico para que casi todos los bienes y servicios, ¿no? Que necesitan, obviamente, ¿no? O sea, no hay ninguna transformación en estos tiempos, ¿no? De bienes, de insumos a productos finales, si no es a través de el uso de energía, ¿no? Y la energía entendida como un todo, es decir, eléctrica, energía de hidrocarburos, energía del gas natural, energía del sol, bueno, en general, ¿no? Los precios asequibles, que es el otro punto fundamental cuando sale energía, o sea, en qué medida estos precios son realmente alcanzables, nos hacen competitivos como país, por ejemplo, y estables de la energía impulsa el crecimiento económico. Obviamente, habrán países como el nuestro que tienen todos los recursos energéticos y quizás podemos tener una capacidad de contar con energía que nos haga diferente, que nos haga más competitivos que el resto de los países, ¿no? Ese es un poco mi punto cuando yo les comento y les voy a comentar en el tercer bloque las oportunidades, ¿no? Y luego el otro concepto tiene que ver con la asequibilidad también y la confiabilidad de la energía, que básicamente ayuda, ¿no? A reducir la pobreza. De hecho, un indicador muy importante del desarrollo humano, hay un indicador importante allí, es que las personas deban contar con energía, acceder a energía en forma confiable, ¿no? Y de esa manera, pues, digamos, hacerlos más productivos y siempre aclarando, precisando que el ser más productivo, de hecho, tiene que ver con que sean más competitivos, ¿no? Y si somos más competitivos, de hecho, también se puede tener ya un mejor o puede promoverse un crecimiento económico que ayuda, digamos, al crecimiento del país, ¿ya? Entonces, en resumen, la energía es eso, es algo que mueve el país, es algo que hace posible convertir una serie de insumos en bienes finales, ¿no? Hace posible que las personas directamente, todos nosotros, podamos acceder también a estas energías esenciales para satisfacer nuestras necesidades más básicas, más elementales, y con eso obviamente alcanzar un desarrollo, digamos, de mayor nivel. Y un poco el concepto de transición energética que vamos a utilizar en esto, hay mucha discusión sobre este punto, pero todos más o menos coinciden en que la transición energética es, digamos, un proceso, no un cambio, como se llama estructural. Yo me agregué, o sea, me arriesgué, perdón, a colocar la palabra corto plazo, corto, mediano y largo plazo, porque normalmente se habla de mediano y largo plazo en los sistemas energéticos. Corto porque ya estamos en ese punto. O sea, de hecho, estamos ya en este momento enfrentando, ¿no? Las necesidades energéticas y necesariamente tenemos que ir viendo cómo es que en los siguientes instantes, en los siguientes tiempos, mediano y largo, también podamos seguir con esto. Pero nada del futuro, nada del mediano y largo plazo sucede si es que ahora, en corto plazo, se emprende, digamos, ¿no? Y es un poco el punto, ¿no? Y va pasando en todo el mundo. O sea, todo el mundo está en transición energética en este momento. Eso también es un punto importante. Si uno repasa, digamos, los temas desde el punto de vista global,
vamos a ver algunas estadísticas, como esta que aparece, que es de la Agencia de, digamos, de Energía. Es una estadística muy reciente. Y vamos a ver básicamente los tres grandes energéticos que están de alguna manera señalados como los que tienen que transicionar. O sea, cuando habla de transición energética en el horizonte más largo, es decir, el año 2050 más o menos, ¿no? Se supone que el petróleo en general, o sea, el uso del hidrocarburo debería ser mínimo. Y más bien, ¿no? Esos artefactos, esos equipos que hoy día requieren, como los carros, por ejemplo, deban utilizar otro tipo de combustible menos contaminantes, ¿no? Entonces, el gran objetivo de la transición al final es que al año 2050, ¿no? Y ya la afectación, ¿no? Al medio ambiente, las emisiones del CO2 sean prácticamente nulas, ¿no? Entonces, en ese devenir, por eso como aparece en la estadística, ¿qué le va a pasar según esta agencia? Más o menos un escenario que se han ido planteando, ¿no? Al año 2021, fíjense, el 2021, que es básicamente la línea naranja, ¿no? Se dice que del año 2010 al 2030 y al 2050 posiblemente ya no se consuma más en términos de cantidad petróleo, ¿no? O sea, va de alguna manera ir reduciéndose, porque acuérdense, la necesidad de energía en el mundo siempre es creciendo, ¿no? Entonces, pero lo que ahora se está viendo es que ya no se va a consumir más. Se consumirá posiblemente cada vez menos, pero dejar de consumir, no, porque va a haber, como aparece en este escenario todavía, la necesidad es inclusive al año 2050, ¿no? ¿Qué va a pasar con el otro energético que viene también de los hidrocarburos, ¿no? Este, Aquí señala, y fíjense los tres escenarios, o sea, los escenarios que se dieron en el año 2016, en la línea azul, o el escenario de la línea verde del año 2020 y el reciente del año 2021, señalan de todos modos que el consumo de gas natural en este periodo, en esta ventana, ¿no? De la transición energética, se va a incrementar, o sea, va a ir subiendo, ¿no? O sea, se va a consumir más. Quizás reemplazará buena parte, ¿no? Por ejemplo, sustituirá las necesidades que va a dejar, digamos, el petróleo, ¿ya? Y otras necesidades más, como vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué va a pasar con el carbón? Con el carbón, sí, claramente, al año 2050 prácticamente debería salir, ¿no? Hasta hace 5 años, en el escenario que se calculó el año 2016, se decía que el carbón debería seguir, ¿no? Hoy día, 2020, 2021, a raíz de la crisis en Europa, por ejemplo, hay una crisis energética complicada ya estos días, se está discutiendo todavía la posibilidad de que el carbón siga por unos años más, porque, claro, hay una crisis, hay necesidad de seguir utilizando el carbón para, sobre todo las plantas eléctricas grandes, entonces hay esa discusión, ¿no? Pareciera que esto de reducirlo, desaparecerlo, ¿no? También va a llevar algún tiempo. En resumen, hablando de hidrocarburos, en realidad se va a consumir más gas natural, lo que dicen los escenarios, y se va a dejar de consumir, digamos, los niveles de consumo del petróleo no van a desaparecer, ¿no? Se mantendrán quizás digamos, en la cantidad actual que viene sucediendo, ¿no? ¿Cuáles son un poco los cambios, ¿no? Los cambios, o sea, qué es lo que está pasando este, a raíz de, quisiera pasar acá, el suministro de electricidad. Acuérdense que eso es importante también el punto de vista, sobre todo la posición más eléctrica, ¿no? Eh, Cuando se habla de transición, siempre se está diciendo que el mundo tiene que electrificarse, ¿no? Casi todas las cosas se van a mover con electricidad. Es más, como ya les señalaba, los equipos, los automóviles que funcionan con hidrocarburos tienen que pasar a funcionar, ¿no? Tienen que tener, o sea, tienen que ser, digamos, carros eléctricos, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa?
que el consumo de electricidad va a ir creciendo, ¿no? Va a ir creciendo. De alguna manera transicionando, haciendo que el hidrocarburo, sobre todo el petróleo, vaya reduciéndose. Entonces, ¿y qué es lo que eso representa? Y aquí vamos a introducir pequeños conceptos aquí que aparece el STEPS, el APS y el NSE, ¿ya? ¿Qué es el STEPS? Es el escenario de políticas declaradas. Acuérdense que en los últimos años hay una serie de movimientos en el mundo, los famosos COPs, los últimos COPs que han venido pasando, han ido señalando que digamos, la transición, ¿no? Debe apurarse, debe acelerarse, porque si no, el calentamiento de la Tierra, digamos, nos va a llevar a una situación catastrófica, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Que hay un escenario de políticas declaradas de los países para ir alcanzando esos objetivos de los COP, ¿no? Que es básicamente el otro valor, el APS, el escenario de políticas anunciadas, esos son los valores que el COP plantea, ¿no? Pero a su vez el escenario de descarbonización total, ¿no? Donde cero emisiones para el año 2050, que es el NZE, señala pues todavía mayores exigencias para que este proceso de transicionar, dejar de utilizar hidrocarburos en mayor medida avance más rápido. Y fíjense aquí, la electricidad hoy día se produce pues con base al agua y todavía se produce en buena cuenta, digamos, por ejemplo, ¿no? Según este cuadro, con el carbón, ¿no? Entonces, hacia el futuro, en el año 30, 50, en realidad el carbón va a tener que dejar de ser utilizado. Por eso aquí los valores, si uno mira los ejes, el eje, digamos, al centro tenemos el eje cero, y aquí tenemos los valores negativos a este lado, ¿no? Al lado de la izquierda para mí, la derecha seguramente para ustedes, ¿no? Y el que va a incrementarse, ¿no? El que va a incrementarse son básicamente, por ejemplo, los nucleares dicen que va a mantenerse todavía, fíjense acá, ¿no? Aún en los tres escenarios. Obviamente la solar también va a incrementar de una manera importante, y es lo que hoy día se habla, ¿no? Digamos, los renovables no convencionales, ¿no? Igualmente, todo lo que es centrales en base a eólicas, ¿no? Igualmente se incrementarán, va a haber una cantidad de energía producida a partir de estos energéticos, ¿no? Otras renovables, así como, por ejemplo, térmicas o las centrales que van a aprovechar la geotermia, digamos, ¿no? Y luego aparece también el hidrógeno verde y el amoníaco, dicen, para los siguientes años, ¿no? Entonces, estos, eh, estas nuevas fuentes de energía se irán incrementando poco a poco en este orden. Luego, el carbón va a ir dejando de utilizar, ¿no? Igualmente, se va a dejar de utilizar para generar electricidad, obviamente, también el petróleo, ¿no? Pero el gas natural va a seguir utilizándose para producir electricidad. Este es un tema que también nos deja un mensaje, o sea, que en realidad, ¿qué hacemos con el gas natural? ¿Podemos deshacernos del gas natural? ¿Podemos dejar de gas natural? Quizás no. Vamos a ver un poquito más adelante por las consideraciones, tanto a nivel de costo y emisiones también que tiene el gas, ¿no? En resumen, se va a dejar el carbón, el gas no, el, el petróleo sí, digamos, para efectos de generación eléctrica. Porque acuérdense que el objetivo de la transición también es que todo sea eléctrico, ¿no? Siempre es el afán, ¿no? De que todo funcione con los carros eléctricos, equipos eléctricos, todo eléctrico, ¿no? Eh, luego, no sé qué está pasando acá, no puedo cambiar. Ya. ¿Y qué va a pasar con la demanda y suministro de petróleo? O sea, la demanda, o sea, el mundo va a seguir requiriendo petróleo, fíjense acá, en esta parte de las barritas, ¿no? Aún en el escenario de cero emisiones, el NZE, cero emisiones, va a requerirse todavía el año 2030 petróleo, ¿no? Para el transporte, por ejemplo, ¿no? Para el transporte terrestre, ¿no? Y se va a requerir alguito
para el año 2050, según este escenario de básicamente cero emisiones para el año 2050, ¿no? Pero ya los COPs, o sea, las metas que han dado en los grandes encuentros de los COP, ya han señalado también valores que tienen que ir bajando, ¿no? Donde aparece de todos modos el petróleo, ¿no? O sea, como demanda de petróleo. Y claro, en los compromisos de los países, que es un poco el escenario STEP, ¿no? El compromiso de los países, todavía considera obviamente una cantidad importante de barriles de petróleo, ¿no? Entonces, más o menos lo que nos dice esto es que el petróleo tiene una vida todavía larga, ¿no? O sea, hay que empezar a manejarlo bien. O sea, de hecho, eso es lo que va a pasar. No podemos despetrolizar de un día para otro, ¿no? Es un proceso. El escenario 2050 nos dice, en ese escenario bien agresivo, que es cero emisiones, en los escenarios más reales de los países, que es el STEP, va a requerirse todavía una cantidad importante, digamos, ¿no? El petróleo, ¿ya? Siempre, fíjense, el otro detallito es que el transporte terrestre es la que utiliza más el petróleo, ¿no? De hecho, la electromovilidad va a avanzar, pero aún va a quedar un proceso, sobre todo seguramente como estamos viendo en la siguiente gráfica, ¿dónde van a quedar? O sea, en qué lugares? En el Medio Oriente, bueno, perdón, esto es por el lado de quiénes van a suplir con el petróleo, quiénes van a suministrar, ¿no? Quiénes van a suministrar el petróleo. Entonces aquí buena parte es el Medio Oriente, o sea, todo lo que es verde, ¿no? Norteamérica, Estados Unidos, ahí obviamente ellos tienen algún interés de negocio también, por lo tanto, y así vamos a ver en realidad todos los países que todavía tienen que ir manejando, digamos, su participación en la producción y venta de petróleo, ¿no? ¿Y cuál va a ser digamos, los nuevos patrones, ¿no? O sea, ¿en qué se va, o sea, los negocios internacionales de energía, dónde se van a movilizar, ¿no? Entonces, si vemos acá, fíjense, el petróleo, o sea, el rojo, todavía va a ser, digamos, materia de mucha importación, exportación, de producción, exportación, exportación, ¿no? De lo que dice, ¿ah? Esto, acuérdense que el STEPS es el escenario donde los países se han comprometido. El APS es el escenario donde los COPs de alguna manera han señalado, han pedido que el mundo se movilice en esa dirección. Por lo tanto, es un poco más agresivo, ¿no? O sea, es más exigente, digamos. Pero el cero emisiones, ¿no? Viene a ser todavía ya, digamos, el anhelo del mundo para que a partir del año 2050 ya no se emita, o sea, ya no exista CO2, ¿no? Y por lo tanto ya el calentamiento de la Tierra, que está más o menos en 2 grados, ¿no? Tendría que bajar a 1,5. Es un poco lo que se ha estimado, ¿ya? Entonces, en ese escenario de cero emisiones, aún pueden ver ahí todavía la presencia de petróleo, ¿no? Y podemos ver el gas natural también, inclusive el carbón. Es bien curioso. El carbón no va a desaparecer, ¿no? No va a desaparecer, va a estar allí. Y aparece el hidrógeno para el año 2050. Hoy día, en estos tiempos, todavía no aparece mucho. Por ejemplo, los países, si bien ya tienen algunos sobre todo ya están trabajando en lo que es hidrógeno, pero todavía no hay una mayor participación en este momento. O sea, si uno mira el año 2020, no hay. Las empresas para el año 2050 tendrán algo, pero el deseo es que la mayor parte del suministro energético venga de hidrógeno, ¿no? Y una cosa curiosa, pero de mucha importancia, creo yo, sobre todo para el país, tiene que ver digamos, con el comercio que representa los minerales críticos, ¿ya? Es decir, sí, pues se va a dejar de cada vez de explotar más petróleo. Quizás ya no se abran nuevos pozos o se mantendrán los actuales para mantener la demanda, ¿no? Pero aparecerán más eólicas, más fotovoltaicas, más plantas de hidrógeno, y todas esas cosas, y más carros eléctricos, ¿no? ¿Y eso qué significa? En realidad van a requerir una serie de insumos, como vamos a ver más adelante, ¿no? Y eso es lo que señala este gráfico, que los minerales críticos tendrán una aparición importante, ¿no? Ya sea en el escenario del compromiso de los países, como sobre todo, obviamente,
cuando se habla de cero emisiones, ¿no? Y con el gas natural, ¿qué va a pasar? Fíjese, para el año 2050, los contratos, ¿no? Porque claro, aquí hay que darnos un poquito, hay que revisar acá, que los contratos actuales, es que está la parte sombreada, ¿no? Los de gas y los de LNG. Acuérdense que el gas natural siempre tiene los dos formatos, ¿no? El gas natural por red de ductos, ¿no? Que básicamente tenemos en el Perú el caso de Camisea, que viene desde de Camisea, que es el centro de producción, hacia Lima, a través del gasoducto. Esa es una forma digamos, de suministrarse de gas, pero la otra forma es a través de líquidos del gas natural, o sea, natural licuado o licuafactado, ¿no? En el Perú también se licuafacta en el Chorita y luego ese gas se exporta, ¿no? Además, el LNG también en el Perú ahora se está empezando a utilizar. Por ejemplo, tenemos ahí las concesiones del norte y sur que utilizan el LNG, llevan el gas natural por camiones hasta estas ciudades y ahí lo regasifican. Son las dos formas, ¿ya? Pero los nuevos contratos, o sea, para el futuro, fíjense, aún en el escenario más exigente, que es cero emisiones, un poco esa es la idea, el gas natural va a ir teniendo presencia, ¿ya? En los otros escenarios con más razón. Entonces, de ahí otra vez el tema de la transición energética, ¿no? De descarbonizar, de sacar ¿no? Los hidrocarburos digamos, del escenario de la energía. Es un proceso que va a llevar y es importante estar preparados para eso, pero también estar claros que o sea, no desaparece del todo, ¿no? Fíjense también esto, en el caso del gas natural, no va a haber cambios a la demanda, ¿no? Eso sí, siempre se va a mover. O sea, de hecho, digamos, los mayores demandantes son, como aparece aquí, lo del transporte, en la parte de abajo tenemos acá, el transporte que es la parte más oscura, luego la industria, ¿no? Los negocios, las centrales, el power, las centrales hidroeléctricas o las centrales eléctricas utilizan gas en todo el mundo, ¿no? Esas van a seguir requiriendo. Fíjense, inclusive, en los tres escenarios, ¿no? En los escenarios donde las empresas han comprometido, el escenario exigente de los COP y el escenario extremo, digamos, bastante exigente todavía de cero emisiones. En todos los casos, van a requerir gas natural para ir produciendo electricidad. Y luego vamos a ver por qué. Porque hay toda una razón técnica, ¿no? ¿Y dónde se van a requerir? ¿No? Se van a requerir, obviamente, en las regiones que aparece aquí, economías avanzadas, ¿no? Luego los mercados emergentes y las otras economías. Entonces, más o menos el cambio va a ser de esta forma, ¿no? Fíjense que aquí el que va a moverse tendría que ver son las economías avanzadas, porque son los que generan mayores consumos, ¿no? Ujú. Cambios en la demanda, y es un poco para resumir, el petróleo va a reducirse de alguna manera. O sea, acuérdense que si bien en términos de volumen va a mantenerse, pero en realidad la necesidad energética en el mundo crece. Entonces, en realidad la participación del petróleo va a ir decreciendo. Por eso aparece esta forma, ¿no? El carbón, obviamente, y el gas natural mucho menos, ¿no? Un poquito para ir resumiendo esta parte, ¿ya? Y aquí un gráfico de los minerales críticos que se van a requerir en este proceso. O sea, no hay que, o sea, siempre uno tiene que estar bien claro. O sea, con con este nuevo periodo de nuevas energías, se van a requerir nuevos equipos, nueva maquinaria. Y esa maquinaria necesita o sea, nuevos insumos, ¿no? Insumos minerales. Por ejemplo, el hidrógeno el sistema eléctrico va a requerir, o sea, las redes eléctricas van a requerir. ¿Qué van a requerir? ¿Qué van a requerir básicamente lo que aparece acá? El cobre, por ejemplo, en la otra parte, ¿no? ¿Qué minerales? El cobre va a requerirse un montón. En los tres escenarios, ¿no? En los tres vamos a requerir un montón de cobre. Se va a requerir el níquel, se va a requerir el grafito, el litio, para baterías, siempre se ha dicho, ¿no? El manganeso y todo lo demás, ¿no? Entonces, y aquí todos los nuevos equipos, las nuevas infraestructuras que van a requerir. Entonces, ahí aparece un poco ya
digamos, esta relación, ¿no? Entre lo que sería la exigencia de lograr digamos, menores emisiones con nueva infraestructura, transicionando digamos, a energías más limpias, pero con infraestructura que va a requerir, ¿no? Muchos materiales. Entonces, esa realmente, desde mi punto de vista, es oportunidad. Importación y explotación finalmente, de minerales, fíjense, Perú aparece en el mapa, ¿no? Porque Perú, obviamente, tiene materiales, o sea, materiales, fuentes, o sea, el cobre, por ejemplo, es un material que se vende en el Perú, perdón, que se vende del Perú hacia el mundo, ¿no? Inclusive se procesa algo. Algunos países como Chile, fíjense acá Chile, no solo produce el mineral cobre, sino también lo procesa, ¿ya? Quizás este es otro reto para el país también, ¿no? Que es un poco lo que todo el mundo quisiera, o sea, producir y procesarlo, ¿no? Quizás vender más ya, no sé, los motores de los carros eléctricos del mundo. Los carros eléctricos en realidad van a utilizar en una mayor cantidad, digamos, de cobre, ¿no? ¿Y qué países van a comprar? Aquí aparece China, Japón, Europa y todo lo demás, ¿no? Entonces este es un poco también ya lo que podría llamarse la oportunidad, ¿no? Entonces, ¿qué queda para el país? Viendo ese panorama, ¿no? Esos escenarios que más o menos todo el mundo estamos de acuerdo, ¿no? ¿Qué, qué es lo que concretamente habría que hacer, si se quiere, en el Perú? ¿Cuál es el reto del país, no? Y para eso es importante mirar con detalle, básicamente, el consumo, ¿ya? Esto también es importante. El Perú, del punto de vista de hidrocarburos, es deficitario por el lado de los hidrocarburos líquidos, pero superavitario, digamos, por el lado del gas natural, ¿ya? Por el lado del gas natural. Entonces, el gas natural, además, como estamos viendo en todas las estadísticas del panorama mundial, ¿no? Es un energético que de alguna manera va a convivir, y yo diría va a soportar la transición energética. Pero el que va a ser reemplazado, el que de alguna manera va a hacer, y hay que hacer el cambio estructural, es básicamente en el consumo de los hidrocarburos líquidos, o los hidrocarburos no gas natural, por decirlo de alguna otra manera, ¿no? Y entonces aquí vemos la estadística de los consumos de esos otros, ¿no? Hidrocarburos no gas natural. El GLP, a pesar de que es un derivado del gas natural, pero ya está considerado como un hidrocarburo, digamos, que tiene mayores emisiones, vamos a llamarlo así, para estos fines. Las gasolinas, ¿no? Y luego el diésel. Entonces, estos son los niveles de consumo, ¿ya? La línea esta que aparece es el consumo del diésel, 139.000 barriles diarios, ¿ya? De los cuales solo producimos un promedio de 30.000, 40.000 barriles como producción nacional. El resto lo importamos, ¿ya? Luego tenemos la barra azul, el GLP, ¿ya? En junio hemos consumido 68.000 barriles diarios. Producimos nosotros en Pisco y unas otras cosas más o menos 50.000, 45, 40 y picos mil, ¿ya? El resto lo importamos. Luego tenemos las gasolinas, ¿ya? Que es mucho menos, 50.000 barriles más o menos, ¿no? De los cuales la mitad más o menos también estamos produciendo, la otra mitad estamos comprando, ¿no? Entonces, de manera que en realidad, ya siendo más concretos, cuando hablamos de hidrocarburos y sobre todo el consumo de hidrocarburos en el país, estamos hablando de hidrocarburos que normalmente estamos importando, ¿no? Y son los que tienen los mayores emisiones, sobre todo el diésel, que afectan, digamos, al medio ambiente. O sea, concentrarnos a eso quizás sea uno de los grandes temas que vamos a ver. Y aquí precisamente estoy mostrando acá un pie donde se puede ver qué sectores emiten más más CO2, ¿no? O sea, qué sectores son los que final en el Perú, ya con estadística peruana, ¿no? Afectan, digamos, al medio ambiente. Y vamos a ver que la mitad de esas emisiones nos debemos al transporte, ¿ya? Y luego vamos a ver que en realidad el transporte, que es básicamente el transporte terrestre, el transporte de aviones, el transporte de barco y todo lo demás, pero en buena cuenta, casi el 80% de este transporte del Perú digamos, utiliza el diésel, ¿no? Entonces ahí, claramente, si queremos
digamos, seguir la transición energética y transicionar los energéticos que afectan, digamos, de una manera importante digamos, al medio ambiente, que es el diésel. Entonces tenemos que buscar cómo reemplazamos el diésel, ¿no? ¿Cómo hacemos para que el diésel pueda tener el sustituto, que transite a otra energía, ¿no? Porque el resto tenemos aquí es mucho menos, ¿no? Inclusive la generación de electricidad en el Perú, en el país, es más o menos limpia, porque en el país la mitad de la energía se produce con agua, son hidroelectricidad, ¿no? La otra mitad es entre ya renovables, que han entrado más o menos una cantidad, no mucho, pero están ya, y el gas natural, que es digamos que es un energético relativamente más limpio en comparación a los otros. En el Perú no se utiliza carbón. En Europa se utiliza un montón de carbón, por ejemplo, para generar electricidad, y por lo tanto, en Europa, obviamente, ahí tienen que ver qué hacen con el carbón, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Entonces, este es importante, o sea, ¿dónde concentrarnos en el país? Como vimos aquí, tenemos el consumo de los combustibles y qué combustible, o en todo caso, qué sector, ¿no? En este caso el transporte que utiliza el diésel, ¿no? Es el que tiene mayores impactos, ¿no? Y aquí un poquito aprovechar también este gráfico, un poco extraño, pero es sencillo de entender. Aquí es cómo es que, digamos, el 100% de la electricidad en el país, en el Perú, se genera, digamos, con qué recursos. O sea, y vemos acá que la parte azul, oscura aquí, es básicamente la participación del agua, generación hidráulica, dice acá, ¿no? Así es, así se produce. Y fíjense aquí los piquitos que genera, ¿no? El agua, ¿no? A veces hay un poco de agua, menos agua, ¿no? Y así va generando, ¿no? Y luego en la parte más baja tenemos ya que aparece todas las centrales, ¿no? Renovables, solar, ¿no? Las eólicas, la celeste, la solar es la amarilla, ¿no? Que aparece ahí abajo. Ya tiene una participación. Igualmente también digamos, valores así intermitentes, ¿no? Siempre es así. Acuérdense que las solares funcionan de día y las eólicas de acuerdo al tiempo. Entonces, y en el caso del agua, de las hidroeléctricas, normalmente se genera más electricidad cuando hay más agua, ¿no? En las épocas donde hay más lluvias, digamos, ¿no? Y se genera menos electricidad cuando hay menos agua. Entonces, pero ¿para qué les comento eso? Para hacerles notar una cosa, ¿no? Como quiera que la demanda de electricidad es constante, y tanto la hidráulica como las térmicas son variables, ¿no? Entonces alguien, en este caso el gas natural, tiene que hacer de colchón, de alguna manera, ¿no? Es decir, lo que falta la complementa inmediatamente el gas natural, ¿no? Digamos, por eso señalan también que es el tránsito, o le llaman ahí el puente, le dicen también para que estas renovables sigan ingresando, pero como las renovables tienen ese problema que les estoy comentando, entonces alguien tiene que encargarse de estabilizar, ¿no? Por eso se llama el colchón. Entonces, de ahí la importancia también de tener el gas natural este, cumpliendo ese rol, ¿no? Entonces, si vemos al país, al Perú, digamos, ¿no? Que pueda construir muchas más renovables, ¿no? Eso es bien, bien interesante, ya que los costos son cada vez competitivos, o sea, generar con eólica, con solar ya es cada vez menos, cuesta menos, entonces ya están compitiendo con el hidráulica, ya están compitiendo en el gas, pero no es bueno retirar todo el gas y reemplazarlo porque quizás operativamente podemos complicarlo, hacerlo mucho más caro, digamos, hacer todos los sistemas automáticos, ¿no? Entonces, de ahí otra vez la importancia como país de ver el gas natural, ¿no? Otro elemento importante es el índice de nocividad del combustible, ¿no? O sea, porque claro, regresemos a la meta en términos de hidrocarburos, ¿no? Para reducir las emisiones del CO2, o sea, para que el Perú pueda cumplir con su meta del 30% al año 2030, me parece que es la meta que hemos asumido como país, ¿no? Entonces, y claro, y ahí nos, desde mi punto de vista, ¿no? Concentrarnos obviamente en ese bloque, ¿no? O sea, el bloque transporte diésel, ¿no? Y luego vamos a ver qué alternativas tenemos para eso, ¿no? Del punto de vista de transición energética. ¿Ya? Pero el otro tiene que ver esto, o sea, cómo es que finalmente
también participa todos los combustibles, ¿no? En términos de nocividad, ¿no? Ya que esta es una tabla que, publicada en El País, ¿no? La nocividad del gas natural es 1, cualquier otro combustible energético es más nocivo para el ambiente en comparación al gas natural. Por eso es importante, y ya voy enfatizando el tema, de que el diésel, por ejemplo, la idea sería sacarlo el diésel del mercado, ¿no? Y reemplazarlo por carros, no sé, pues eléctricos, ¿no? O carros a gas natural. Claro, si son carros eléctricos, las emisiones son casi cero o cero, pero si es gas natural, la emisión es mínima. Y vamos a ver que en realidad, quizás en el devenir, en el corto y mediano plazo, esa debería ser, desde mi punto de vista, el camino a seguir. O sea, en este momento, reemplazar el diésel por el gas natural, su modelo, el formato GNL, y luego trabajar, digamos, en las siguientes tecnologías que permitan de hacer buses, camiones, sobre todo esos, los grandes transportes, los transportes mineros y todo lo demás que consumen diésel a gran escala, ¿no? Entonces, esos equipos para que pasen luego a ser eléctricos o hidrógeno, que es la otra alternativa que vamos a conversar también, ¿no? Entonces, entenderán que, por lo menos desde mi punto de vista, yo creo que la masificación de gas natural, eh, digamos, en su rol de generar economías, generar un beneficio para la población y la industria y la economía en general, yo creo que está claro, ¿no? Básicamente yo diría porque somos un país que producimos el gas natural. O sea, de hecho el gas natural aquí en el país cuesta mucho menos en comparación al gas natural como, que se vende como commodity, ¿no? Hoy día está volando los $10, $12, me parece, está, en Europa está por encima de los 15, me parece, cada millón de BTU de gas natural. Aquí en el Perú estamos más o menos en 1.8, 1.9, 1.9, casi la décima parte, ¿no? Para electricidad y para los otros consumos estamos en 3.5, una cosa así, ¿no? Entonces, ese costo menor, ¿no? En realidad nos da una ventaja, yo diría, para su aprovechamiento, ¿no? Y entonces aquí pueden ver que, por ejemplo, para la cocción, el gas natural sigue siendo mucho más económico, en general, en comparación a GLP, electricidad y todo lo demás. En electricidad, hace poco estuve ahí conversando con los señores de Ocinermin, porque ellos tienen una propuesta de lo que le llaman el GLP eléctrico, ¿no? Entonces, sí, la electricidad podría costar menos, obviamente, pero hay que hacer alguna adecuación tarifaria para que tenga una tarifa especial, ¿no? Una tarifa promocional, una tarifa de fuera de punta. Claro, siempre se señala que no necesariamente va a haber subsidio, pero habría que ver más o menos hasta dónde se podría bajar una tarifa especial para cocción, ¿no? Que si fuera así, obviamente podría competir ganando, pero creo que no vale la pena, porque el gas natural naturalmente es un energético que resuelve todas las necesidades energéticas que representan calor, ¿no? En el transporte igual, liviano, todo lo que es autos, es más competitivo. En la industria, obviamente, más competitivo. En el transporte pesado, obviamente, también es competitivo, ¿no? Y cuando estamos de transporte pesado, estamos hablando básicamente de cómo reemplazamos el diésel. Cuando hablamos de transporte liviano, cómo reemplazamos el GLP y las gasolinas, ¿ya? Además, en estos dos, el transporte liviano y el transporte pesado, obviamente, desde el ángulo de servicios públicos, o sea, porque claro, el transporte pesado de alguna manera es una industria, ¿no? Que hace que en realidad todas las mercancías se trasladen de un lugar hacia otro, y cualquier subida de precio o cualquier costo adicional que represente, como es, por ejemplo, la subida del diésel en el mundo, afecta directamente a la gente, a la población en general. Entonces, tiene un impacto, digamos, de alguna manera masivo a la población. O sea, está ligado directo o indirectamente al servicio público. Entonces, yo creo que en estos dos sectores, transporte pesado y transporte liviano, por tratarse, en caso de transporte liviano, los taxis, ¿no? Que tiene mucho impacto con la población misma, el gas natural es todavía el elemento, digamos, el energético, en el proceso de transición, ¿eh? El proceso de transición más, que nos hace más competitivo como país. Claro, uno puede decir, pero ¿por qué no saltamos de frente a la electromovilidad, los taxis a eléctricos? Pero todavía el costo no nos acompaña, pues, el costo no nos acompaña.
¿Y por qué no pasamos igualmente a los buses, a los camiones eléctricos? Las baterías todavía no tienen una duración como para tener recorridos largos, ¿no? Y por lo tanto sus costos son altos todavía. Entonces, si tecnológicamente tienen costos altos, aún está en predesarrollo. Yo creo que esta ventana del mediano plazo deberíamos enfrentar en el proceso de transición, pero utilizando el gas natural, ¿no? Lo cual nos hace más competitivos como país, ¿no? Y como industria, obviamente, todo lo que es industria de calor debe ser definitivamente con gas natural, ¿no? Este es simplemente para comparar los combustibles, el diésel versus los otros combustibles. Sin duda, el LNG, el gas natural licuado, tiene una ventaja de 1.7 en comparación a un galón de diésel, ¿no? Entonces, tiene digamos, energéticamente es enorme, ¿no? Entonces, que vamos a ver rápidamente acá. Y por eso que en el país, de alguna manera, en los últimos meses, bueno, yo estuve ahí como viceministro de hidrocarburos, nos esforzamos bastante, después de hacer unas discusiones en el pasado, porque una política viene de los años 2010, finalmente se aprobaron una serie de normas para que ya el esquema del suministro de GNL, ¿no? Para transporte interprovincial esté disponible. Hoy día está disponible, ¿no? O sea, y las normas, esas situaciones que no hacían posible, hoy se pueden hacer. O sea, uno puede, si uno quiere instalar un grifo de GNL, simplemente tiene que ir a Ocinermin y decir, señores Ocinermin, necesito que me dé el permiso, y Ocinermin ya tiene todas las normas para que le dé el permiso. Y luego hacer las inversiones y empezar a vender. Si uno quiere ver camiones igualmente, ¿no? O sea, el caso de los camiones son totalmente, digamos, maquinarias que son totalmente privadas. Simplemente el camionero debe tener un camión convertido, ¿no? Si se quiere de diésel a GNL, o un nuevo camión que funcione directamente con GNL, y luego ir a los lugares donde le vendan este GNL y simplemente es surtirse de eso y empezar a trabajar, ¿no? Entonces, hoy día eso es posible, y los costos, dado que el GNL tiene un precio reducido, en el Perú, permitiría de largo hacer este tipo de inversiones totalmente privadas, ¿no? Que están ya calculados. Por eso este reglamento pues, ya se modificó. No es un reglamento que ha salido. Hay dos reglamentos que se han emitido recientemente en julio de este año, el decreto supremo 021 y el decreto supremo 016 de este año, de energía y minas, que prácticamente ya dan el pase para que el energético GNL pudiera estar disponible como una alternativa más, obviamente, ¿no? Pero todos los cálculos señalan que sería el más conveniente, y dentro del panorama que hemos revisado, el panorama mundial, yo creo que la presencia del gas natural de esa forma todavía hace posible, ¿no? La transición, porque las emisiones del GNL, del gas natural, en comparación a los otros, como el diésel, es mucho menor, como ya vimos en la tabla anterior, ¿no? Por eso todas las actividades de masificación yo creo que tienen que seguir, ¿no? Por lo menos aquí hay una pequeña discusión, hay especialistas que dicen que no, a lo mejor sí, claro. Si vamos a intentar hacer una masificación con, digamos, con concesiones tipo APP, por lo menos desde mi punto de vista, yo como Víctor Murillo, sí estoy en condiciones de señalar que no es la única forma, ¿no? Porque cuando uno concesiona por APP, lo que hace es pagar inclusive los riesgos que los privados, digamos, pueden tener. O sea, normalmente, por cada dólar que ponen los inversionistas privados van a requerir mínimamente ganar el 12%, si no es más, ¿no? Por el costo, el riesgo y toda esa cosa, el costo financiero, el riesgo que significa. Entonces, que ellos inviertan en infraestructura con ese 12% más otros costos más, entonces hace mucho más caro al final la construcción de infraestructura para el gas natural. Entonces existiría la otra alternativa, que más o menos es lo que se ha ido señalando ya en términos públicos en los últimos meses, en el sentido de que con una intervención directa del Estado se puede construir a riesgo cero. O sea, el Estado no tiene por qué arriesgar, porque el riesgo aparece cuando están los privados y lo hacen un poquito más caro. Pero cuando el Estado los hace directamente, ya no se paga el 12%, se pagaría, en todo caso, el costo financiero real, que está en mucho menos que eso, ¿no? Entonces, eso haría posible, y más barato, obviamente, el, el, digamos, la masificación. En todo caso, la ampliación de las infraestructuras, digamos, de gas natural para un mejor aprovechamiento del gas natural en esta ventana de la transición, ¿no? Y no estoy en contra de que en realidad la electromovilidad siga corriendo.
el red tiene que seguir corriendo. Y yo creo que en este momento, o sea, está bien su desarrollo, por ejemplo, los privados, aquellos que quieren, obviamente, tener el sello de cero emisiones, ¿no? Quieren tener, de alguna manera, el sello de no contaminación, pueden perfectamente de forma privada comprar su carro eléctrico y estar utilizando. Pero cuando se habla de servicios públicos, cuyo impacto en términos de costos es mayor, entonces quizás ahí Perú, porque tiene un gas natural barato, debería aprovechar todavía en esa ventana, digamos, el gas natural. Entonces, se trata de convivir, o sea, no se trata de dejar de lado uno y avanzar por el otro, sino básicamente de hacer una cosa más armónica, ¿no? Haciendo que en el conjunto el país sea mucho más competitivo, ¿no? Por eso aquí el ministerio pues viene construyendo redes de gas natural. O sea, ya antes normalmente era Cálida pues, como distribuidor el que construía las redes y por el cada dólar que ponía ellos cobraban el 12%, ¿no? De su, digamos, del costo o de la rentabilidad sobre el dólar que pone. Y eso encarece pues la tarifa. Pero cuando participa directamente el Estado, simplemente son fondos del Estado, del FICE, ¿no? Entonces, esos no generan esa rentabilidad y por lo tanto hacen que las tarifas no suban. Y entonces se aprovecha para hacer una mayor masificación, sin que esto signifique un subsidio. Ojo, ¿ah? En Lima el gas natural cuesta lo que cuesta pagando todas las infraestructuras. Y no hay, el subsidio básicamente es para la conexión, pero que igualmente también este coste de conexión, en términos económicos, si es que no se aplicaría los programas del FICE, igual podrían ser pagados en términos, digamos, mucho más óptimos, ¿no? Entonces, aquí básicamente es un repaso muy rápido de las cosas que se están haciendo a nivel del ministerio en la que yo te participo. Hay una estadística del famoso bono gas, ¿no? Que es el que lleva la estadística, ¿no? De todos los crecimientos de las conexiones, ¿no? En los últimos 4 años, efectivamente, digamos, en Lima, en el Perú, en los lugares donde hay gas natural, se creció un poco más, ¿no? Se actualizaron unas normas, se agilizaron algunos procesos, el FICE también ahora estaba manejando el ministerio y se le dio mayor velocidad, entonces de tal manera pues que el proceso pudiera correr mucho más, ¿no? Inclusive hay programas puntuales para conversión, ¿no? Para conversión, en este caso, de vehículos livianos taxis y vehículos pesados, pero no es muy grande. Ahora que ya se han aprobado las normas, repito, y yo creo privadamente las empresas que hoy día tienen flotas de camiones o buses, digamos, a diésel, que hagan sus números, hagan sus cálculos, y yo no tengo ninguna duda que en realidad van a llevar, o sea, los números le van a señalar que es mejor empezar a hacer un tránsito de camiones y buses de que hoy utilizan diésel a GNL, ¿no? Y de esa manera empieza a movilizarse, ¿no? Toda la economía. Hay algunos temas que ayudarían, de hecho de esto se habló públicamente hay un proyecto de ley para que las tarifas de gas natural sean iguales, digamos, en todo el Perú. No son iguales en este momento porque cada uno ha nacido con concesiones, o sea, el concesionario, por ejemplo, que ganó el norte del Perú, dijo va a cobrar tanto, entonces la tarifa que él ofreció. En el sur ofrecieron otro, en Ica ofrecieron otro, en Lima es otro. Entonces, las tarifas son distintas, ¿no? Entonces, y en el caso del sur y el norte es mucho más caro el gas natural porque van desde Melchorita, que a nivel de GNL se clasifica, ese proceso lo hace un poquito más caro, ¿no? Todo eso se puede nivelar, se puede hacer un proceso mucho más limpio, digamos, con una ley que impulse básicamente esto, ¿no? Entonces yo creo que es otra política que debe sumarse para que la masificación te pueda seguir, ¿no? Igual, estos proyectos que quedaron ahí en las regiones de la sierra, con los fondos FICE deben seguir, ¿no? Hasta este momento, hasta el mes de junio, lamentablemente, estuvo promovido por Proinversión para ser concesionado a un privado. Pero los privados lo querían, pues, como un negocio que rente muy bien, ¿no? Entonces, y está bien, tiene sentido, porque están para eso, ¿no? Entonces, pero en una primera etapa el objetivo era, y ese fue un planteamiento que se hizo en el ministerio en su momento, era empezar con la construcción de redes, de infraestructuras, como para que finalmente en una siguiente etapa se pueda concesionar o incrementar con aporte de los privados, ¿no? Pero ya en una primera etapa hacerlo. Y con fondos del Estado relativamente sale barato, ¿no? No tendría por qué costar mucho, porque el Estado no va a ganar 12% sobre lo que hace.
sino simplemente es los fondos destinados apropiadamente, ¿se da cuenta? Entonces, esa es un poco la ventaja, por lo menos inicial, ¿no? De emprender una masificación directamente por parte del Estado, ¿no? No estoy diciendo que sea de esa manera, sino más adelante, luego se complemente con una concesión privada. Y este es un cuadrito que por ahí lo encontré a raíz de la nueva meta. La nueva meta es 30% del tema de la mitigación, ¿no? La mitigación, hablando ya concretamente de la transición, o sea, tenemos que dejar de emitir una cantidad de CO2 por año, ¿no? Hasta llegar a 30. Y eso significa más o menos 89.4, o no, sí, pues, ¿no? 89.4, ¿no? Millones de toneladas, miles de toneladas de CO2 equivalente, ¿no? Entonces, eso se puede lograr en buena cuenta, cambiando la matriz energética, pero empezando con el tema del transporte, ¿no? Transporte, que utiliza mucho diésel, ¿ya? Y seguir con el tema de la renovable y todo demás, pero acuérdense que también no estoy en contra tampoco de los renovables, o sea, porque, claro, renovables van entrando para el sector eléctrico, ¿no? Para hacer más generación eléctrica. Pero ahí no estamos ganando mucho en términos de CO2, porque ya, digamos, la producción de electricidad en el Perú es más o menos limpia. Donde sí ganamos, en términos de dejar de emitir, es cuando ponemos, digamos, cuando hacemos algo, si se quiere, con el tema del transporte, ¿no? Y eso es, de mi punto de vista, ¿no? Reemplazarlo rápidamente, en corto y mediano plazo, por el GNL, ¿no? Que es más barato, que los camiones eléctricos. Y más barato todavía que los camiones a hidrógeno, que lo vamos a ver en un momento. Entonces, para ir cerrando justamente, y tengo aquí algunas láminas de las oportunidades del país, claro, el tema de la transición es una transición más, ¿ya? Anteriormente había transiciones ya, por ejemplo, de la leña que pasaron al carbón, ¿no? O sea, hace mucho tiempo se utilizaba el 100% leña, luego pasaron al carbón, que es las barras verdes, ¿no? Y luego pasaron al petróleo, ¿no? Y del petróleo está apareciendo a renovables, ¿no? Digamos. Entonces, como que eso es más o menos las cosas que han pasado en el mundo, ¿no? Pero fíjense aquí en las cuando pasamos de la leña al carbón, más o menos una sustitución. Dejamos de utilizar la leña y utilizamos carbón en gran escala. Pero estamos en el 2017, 18 o 20, 21, estamos conviviendo, es una transición en la que va a convivir. O sea, el mix energético, ¿no? Va a ir hasta por un buen tiempo acompañado por el petróleo, como vimos, con mucho gas. O sea, no hay que maldecir al gas, hay que empezar a utilizar el gas, porque es lo que dice todos los escenarios en el mundo, ¿no? Con muchas más renovables, ¿no? Porque ya no vamos a prender centrales a carbón más, ¿no? Por el Perú no, pues el Perú tiene mucha agua. La ventaja del Perú es que somos bendecidos en términos de recursos energéticos. Tenemos agua, tenemos gas natural, tenemos viento, tenemos todo, ¿no? Y ahí en la oportunidad lo que yo quiero plantearles es que quizás el Perú debía mirar más allá de solo atender su propia demanda. ¿Ya? Eso es un buen punto. Y claro, un tema de la que tanto se habla es el hidrógeno, ¿no? Y aquí lo que se comienza en el mundo, y hay muchos estudios en ese sentido, es que la transición energética va a desmontar o va a reducir de una manera importante la participación del hidrocarburo, los fósiles, ¿no? Los combustibles fósiles. Sí, pues es correcto, ¿no? Y en su reemplazo debería entrar más electricidad y luego dicen también el hidrógeno verde. Es decir, para el año 2050, el mundo debe estar electrificado. Es decir, ya no debe haber carros, por ejemplo, a gasolina, a diésel, sino todos los carros deben ser básicamente o a carros eléctricos o carros a hidrógeno, ¿ya? Los aviones deben volar con combustible hidrógeno, los barcos, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, lo que viene de aquí en adelante es el hidrógeno verde como reemplazo del hidrocarburo. Pero ojo, conviviendo con el gas natural, ¿ya? Conviviendo con el gas natural. Hoy día los costos todavía de producir el hidrógeno es mucho más caro. Y el hidrógeno se produce
el hidrógeno verde que le llaman, ¿no? El hidrógeno limpio, limpio, es aquel que se produce de la electrólisis, ¿no? Digamos, electricidad más agua, y se descompone, ¿no? CO2, perdón, el H2O, ¿no? Entonces el H, te quedas con el H y el O lo dejas. Entonces, el H es el hidrógeno. Entonces, esa descomposición, como aparece acá, este grafiquito, ¿no? Solo es posible en la medida que tengas un energético barato, o sea, tengas electricidad barata, ¿no? Entonces el Perú, y ahí viene un poco la propuesta, nosotros como país tenemos agua, siempre hemos dicho que en el Perú hay 60.000 megavatios más de centrales, es decir, como 60 mantaros, no, 60 mantaros, podemos tenerla acá, tenemos el gas natural, si queremos, el que tenemos, podemos utilizarlo, y si hacemos inversiones y generamos buenas señales, podemos tener mucho más gas todavía, y podemos tener más centrales, más energía relativamente limpia. Tenemos sol, ¿no? Todo el sur del Perú es prácticamente alta radiación, es como el norte de Chile, son los mejores lugares del mundo, digamos, para instalar centrales solares, ¿no? O fotovoltaicas, como se llame, y luego eólicas. Entonces, claro, aquí lo que te dice es, el hidrógeno verde es el combustible del futuro, pero necesitas electricidad barata, ¿no? Entonces, claro, si tienes electricidad barata, haces la electrólisis y luego tienes ¿no? el hidrógeno como un gas, lo comprimes y ya, ok, tienes combustible para todo. Entonces, esta debe ser una industria. Bueno, hay países, Australia está apostando un montón para esto. O sea, ya como oportunidad país, ellos dicen, puedo producir electricidad y esa electricidad, una cantidad importante de electricidad, y esa electricidad lo convierto finalmente a través de este proceso en hidrógeno. Y me vuelvo y me convierto en exportador de hidrógeno. Bueno, nuestros amigos de Chile también están pensando igual, porque tienen ellos buenos lugares, ¿no? Obviamente el norte de Chile es un lugar así especial, o digamos, características perfectas para una producción a gran escala de energía eléctrica en base al sol, ¿no? Todo lo que es fotovoltaica en todas sus formas, ¿no? Entonces yo creo que esta debe ser una gran, yo desde mi punto de vista, una gran oportunidad, porque además produces electricidad barata, porque tenemos todos los recursos, y luego lo conviertes en hidrógeno y vendes hidrógeno, exportas hidrógeno, así como exportas cobre, ¿no? Una cosa así, ¿no? Esa es una, desde mi punto de vista, es algo que hay que ver rápidamente y no estar perdiendo tiempo, ¿no? Como venimos pasando estos días, ¿no? La demanda de minerales será creciente. Fíjense, los carros eléctricos requieren esta cantidad, esta barrita de acá que aparece es el cobre. Necesitan cobre, porque los carros eléctricos son full motores, bobinas, y eso es cobre, ¿no? Necesitan litio, necesitan níquel, el manganeso, el cobalto, el grafito. Mira, fíjense la cantidad de cosas que necesitan. Por lo menos el Perú tiene abundante el cobre y el litio. Y todos estos también seguramente. Entonces, la gran disyuntiva es hoy, ¿no, ¿no será bueno más bien aprovechar esta oportunidad y convertirnos en proveedores para el mundo de estos elementos? Porque el mundo va a requerir esto. Fíjense en la siguiente, generar electricidad. Acuérdense que el mundo, según la visión de muchos, y hay una coincidencia más o menos importante, el futuro del mundo es electrificarse, ¿no? Y complementado con el hidrógeno y el gas natural. Pero sobre todo el hidrógeno reemplazando el combustible líquido, ¿no? ¿Eso qué significa? Que va a requerirse más electricidad, ¿no? Renovable. Pero esos renovables necesitan un montón, otra vez, ¿no? De cobre. Necesitan cobre, solares necesitan cobre, las solares necesitan obviamente también el amarillo, que es el sílico, o el silicio, ¿no? Las nucleares. O sea, fíjense, todo este conjunto de centrales, digamos, estos equipos de generación eléctrica, porque se va a electrificar el mundo, se va a requerir más requerimiento, van a requerir un montón de minerales, igual que los carros, ¿no? Entonces, esa creo es otra oportunidad que nos da, digamos, digamos, la transición energética, ¿no? Y aquí está un poco un gráfico más, aún en los escenarios, ¿no? El compromiso de los estados o el compromiso de los COPs igual van a requerir, ¿no? Todos estos minerales, litio, cobalto, níquel, el cobre, ¿no? Y los otros elementos también.
oportunidad, ¿no? Entonces, claro, las oportunidades del Perú son varias. Aquí. Producir electricidad en gran cantidad para convertirlo en hidrógeno, esa es una. Y aprovechar, y bueno, aprovechar todos los recursos que tenemos para producir también estos minerales críticos, ¿no? Que el mundo va a requerir. Entonces, quizás, si más o menos miramos por ese lado, podríamos ingresar a un proceso de aprovechamiento, ¿no? Es como subirse a la ola, ¿no? de este cambio estructural, ¿no? Que significa la transición energética, ¿no? De hecho, los países en las transiciones anteriores que pasaron, por ejemplo, de leña a carbón, o de carbón a petróleo, como son los grandes fabricantes de carros en el mundo, ¿no? Entonces pues, se posicionaron ahí los petroleros, los fabricantes de carros y todo lo demás. Quizás ahora estamos asistiendo a un proceso en donde los que tienen más cobre, más litio, más estos minerales van a tener mayores, ¿no? O sea, si ven cómo nos acomodamos, mayores ventajas o capacidad de aprovechar mejor este proceso, ¿no? Pero claro, no sería posible, o sea, de hecho, armar estas centrales digamos, de transformación de electricidad a, a hidrógeno o estos minerales, ¿cómo lo explotamos? Si no resolvemos el problema de las brechas sociales, ¿no? Eso es lo que la discusión de estos días, ¿no? Un montón de minas paradas, todo el sector petrolero de Loreto parado y todo lo demás, porque los problemas sociales están ahí y nunca se resolvieron. Entonces, este es un problema. O sea, si queremos aprovechar esa cosa que yo les comento y no resolvemos el tema social interno, obviamente estamos en problemas muy serios, ¿no? Entonces yo creo que aquí también debería reiniciarse, porque alguna vez ya se empezó a trabajar en esto y ya se tenían algunos resultados, porque este plan de cierre y brecha, por ejemplo, en Loreto existe, hay un compromiso, hay financiamiento, todo, pero está parado. Entonces, mientras está detenido, obviamente hay todo está pues ahí un poco digamos, esperando que algo se haga, ¿no? Entonces, simplemente yo les muestro esto para esas oportunidades tienen su correlato con la necesidad también de resolver los problemas sociales. Y claro, cuando hablamos del Estado es una maraña y cosas, como aparece este gráfico, ¿no? Si uno quiere ser un pequeño hospital en medio de la selva, hay que pasar por un montón de ministerios, gobiernos regionales, municipios, las comunidades, todo eso finalmente también vale la pena y es necesario alinearlos, porque si no, todo lo que estamos pensando, ¿no? Y aprovechar los recursos, ¿no? Tener las 60.000 megavatios, tener una cantidad impresionante de fotovoltaicas eólicas, eso significa ir viendo el tema social que ya viene. Y si pensamos en los minerales críticos, sacar más cobre es hacernos de mayores problemas, pero entonces el tema es cómo resolvemos los problemas sociales que están en esto dando vueltas, ¿no? Eso es un tema, un punto que también tenemos que ver. Igual, o sea, es conversar, discutir, en un proceso de compromiso y cumplimiento, ¿no? Es lo que yo personalmente de mi experiencia puedo decir. Si uno ofrece y no cumple, obviamente terminamos malísimo, ¿no? En fin, entonces, este es un poco yo lo que quería comentarles, charlar con ustedes, como ideas, fuerza, digamos, sobre todo el tema, el panorama mundial, cómo estamos viendo ese tema de transición, el Perú, dónde debe concentrar básicamente en el tema de cambiar el diésel, hacer algo con el diésel, porque es el que provoca realmente las mayores emisiones en el Perú, porque nuestra generación eléctrica es más o menos limpia, ¿no? Y el diésel es el tema de carros, ¿no? Claro, y el GN, el gas natural coafactado y el GNB podrían perfectamente hacer digamos, un periodo intermedio donde se aprovecha al máximo estos para luego ingresar seguramente a una movilidad más pronunciada, una movilidad eléctrica más pronunciada y luego en la última etapa seguramente a una movilidad más de hidrógeno, ¿no? Que es un poco la propuesta. Podemos aprovechar como país de esto, ya lo que les comenté, podemos vender más minerales, podemos producir digamos, el hidrógeno a gran escala, podemos ser los proveedores del mundo de estas dos cosas y hacernos ricos, ¿no? Pero claro, pero hay que trabajar. Los problemas sociales es un tema que no podemos ver de vista. ¿Ya? Bien, eso es por lo menos de mi parte. Cualquier cosa igual estoy acá para responderles. ¿Ah? Muchas gracias.
Ok, profesor, muy amable. Muchas gracias por su ponencia, gracias por acompañarnos hoy. Eh, bueno, tenemos algunos comentarios eh, de los participantes. El primero, de Laura Espinosa, quien nos comenta lo siguiente, ¿no? Definitivamente la industrialización del cobre, perdón, será clave para el futuro. Ese es uno. Luego tenemos una pregunta por parte de James Salcedo. La orografía en el Perú es bastante compleja y eso encarece las inversiones en infraestructura. Aparte de la alternativa de tener un gasoducto para los polos económicos del sur del país, existe la posibilidad de llevar el gas desde Camisea en forma de electrones, es decir, mediante central térmica y a través de redes de transmisión eléctrica. ¿Qué opina de esta alternativa? Muchas gracias. Ujú. Claro, sí, es un buen punto, ¿ah? Yo creo que es una propuesta este último, pero hay que ver, creo yo, el tema del gas natural como un energético que no solo es para electricidad, sino para GNL, que es básicamente un tema de reemplazar el diésel, mover la parte industria, ¿no? O sea, de hecho, en Lima, buena parte del consumo eléctrico después de la electricidad es la industria, ¿no? El poco gas que está llegando, digamos, en forma de líquido, luego se gasifica en el sur, es buena parte para la industria. Entonces, eh, el gas, digamos, como energético, en términos de calor, es interesante y mueve más. Son cálculos que hay que hacer. O sea, si se tratara solo de electricidad, a mí me parece correcto la opinión que señala, ¿no? O sea, está bien, porque necesito el gas solo para electricidad. Mejor lo convierto el gas ahí en la puerta de Camisea y traemos toda esa electricidad al Perú, perdón, a toda Lima, ¿no? A todo el Perú. Pero si necesitamos el gas en términos de moléculas que generen calor, entonces ahí, digamos, hay otras consideraciones que hacer, ¿no? Es un cálculo, no son estimaciones que hay que hacer. No digo que no es posible, pero yo creo que por ese lado el gas natural todavía tiene algún sitio, ¿no? Pero es correcta la reflexión, solo que necesita calcularse, ¿no? Estimarse bien y ver también los efectos, ¿no? Los multiplicadores en términos de movimiento económico que genera llevar el gas, ¿no? Que no es solamente eléctrico, ¿no? Reitero. Ok, profesor, muchas gracias por su respuesta. Tenemos otra consulta de Félix Coyo. En los escenarios mostrados para la transición energética, cabe preguntarse qué recurso energético primarios soportará la actividad extractiva para los minerales críticos por incremento de demanda. Claro, ahí es bien interesante armar, digamos, el modelo de negocio Perú, país, ¿no? Si vamos a apostar por extraer, digamos, por aprovechar esta ventana que es la transición energética para colocar nuestros minerales en todo el mundo y convertirnos en, digamos, en una potencia mundial, vamos a requerir electricidad, sin duda. Y para producir electricidad que requiere eso, tenemos digamos, hartos recursos energéticos. Tenemos mucha agua, tenemos mucho gas y tenemos mucho viento y mucho sol, ¿no? O sea, y por eso hay que armar el modelo completo, ¿no? Porque energía sí vamos a tenerlo. Ahora, recursos energéticos me refiero, pero claro, hay que convertirlo eso en infraestructura para que de verdad empiece a producir electricidad. Y luego podemos tener los grandes yacimientos, y no solo yacimientos que exploten, digamos, estos minerales críticos, sino quizás con un mayor valor agregado, ¿no? Que sería, digamos, procesar estos. Y quizás yo creo que en algún momento el Perú debía convertirse por competitividad en el lugar donde se fabrican los carros eléctricos. Porque acuérdense que en el gráfico que les mostré, ¿no? El cobre es uno de los elementos más importantes que va a requerir el carro eléctrico. Y el cobre está acá, está en el Perú. Bueno, entre el Perú y Chile, digamos, ¿no? Pero nosotros podemos hacer. Y si está acá la mayor cantidad de insumo que es el cobre, entonces yo creo que podría, básicamente por el tema de costos, por competitividad, imponerse, ¿no? Pero sí, o sea, ese ciclo cierra bien, pensando, obviamente, completo, ¿no? Producir electricidad con los energéticos limpios, no estoy diciendo que nuevamente empecemos carbón y cosas por el estilo, sino limpios, y con energía limpia, eléctrica producida, producir todos los elementos, los minerales críticos, incluyendo un mayor valor agregado de estos, ¿no?
Profesor, muchas gracias. La siguiente pregunta es del participante Carlos Panduro. Nos consulta lo siguiente. ¿Cuál sería el riesgo si el Estado realiza los proyectos teniendo en cuenta que, se, que se tiene que financiar? Ujú. Repito tal vez la pregunta. ¿Cuál Sí, sí, sería no, el sí lo riesgo? entiendo, sí lo Ah, entiendo. ya. Ya, a ver, ahí yo creo que el riesgo sería que el Perú, digamos, el Estado en todo caso, no pueda ejecutarla, ¿no? Siempre se ha dicho, pues, de que los privados tienen las mejores competencias como para desarrollar proyectos de infraestructura y todo lo demás, porque fondos van a venir, o sea, ya sea para financiar los proyectos a través de privados, como para financiar, digamos, esos proyectos o esas infraestructuras a través, o sea, cuando se ejecuta a través del Estado, en ambos casos tienen una sola fuente, que es el Estado, vamos a ponerlo así. Entonces, el tema es quién es más eficiente, ¿no? ¿Quién genera más seguridades? Sin duda el privado, pero el privado quiere ganar más. O sea, de hecho, necesita más fondos para ejecutar proyectos a través de los privados, ¿no? No estoy diciendo que sea malo, ¿ah? Sino que es obvio porque los privados siempre tienen riesgos y otras cosas más, rentabilidades que necesitan ganar también, que eso hace que en realidad las infraestructuras terminen siendo un poquito más caros en comparación a cuando desarrolla el Estado. Ahora, el Estado siempre tiene la mala reputación de que todo empieza y no los termina, ahí se riesgo. Luego la parte institucional quizás sea un problema, ¿no? Pero yo creo que es cuestión de que ya el Estado se ponga también a reflexionar, a trabajar, y al final el Estado somos las personas, ¿no? Somos las instituciones. Yo creo que ese es un reto que deberíamos tomarlo, ¿no? Y bueno, por lo menos es un planteamiento personal ahora, ¿no? Ok, profesor. Eh, Bueno, finalmente tenemos la consulta de Carlos Villalobos, quien nos indica lo siguiente, ¿no? Primero, felicitaciones por la exposición y la consulta es la siguiente. No hay proyecto de gasoductos para llevar gas hacia el norte del Perú, solo tenemos el gas para el sur. Mira, por lo menos existe más de un planteamiento y hay información ya más o menos trabajada, conozco eso porque es público también, de un gasoducto que puede venir perfectamente de toda la parte noroeste, básicamente de los lotes que existan actualmente y quizás con un mayor trabajo en exploración se puede conseguir que puedan perfectamente desde Piura hacia Chicla hasta Trujillo, ¿no? Un caso más o menos de 200 millones de pies, 150 millones de pies cúbicos, que perfectamente atendería toda la demanda de esa zona, ¿ya? Eso más o menos está calculado, pero hay que concretarlo, ¿no? Y claro, y se tiene también lo del sur, que otra vez se necesita concretar, ¿no? Tomar la decisión para emprender. Sé que es un gasoducto, el Sitgas es un problema que tiene pues al lado el gasoducto superperuano que tiene el asunto de overage, pero el hecho de que exista overage no debe limitar a que el desarrollo del Perú, y más aún en esta transición, ¿no? Nos quedemos ahí mirando y con el gas enterrado, que sería lo peor, ¿no? Claro que sí, profesor. Bueno, profesor, muchas gracias por la explicación. A nombre de FRIESAN le damos las gracias por habernos acompañado esta noche abordando este tema tan interesante como es la transición energética. Y bueno, a los participantes les agradezco por su asistencia. Esperamos contar con su participación para futuros eventos. Y bueno, si quieren conocer más sobre nuestros programas, pueden visitar nuestra página web, free.com.pe. Asimismo, les dejo el link a través del chat por si quisieran acceder al certificado opcional de esta conferencia. Buenas noches con todos. Muchas gracias por su participación. Igualmente, muchas gracias a todos, ¿ah? Muy amable por la Muchas invitación. gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego, gracias.